Mi padrastro mudó a su hija adulta a mi casa de la infancia sin preguntarme. Luego empacó mis maletas y me echó mientras yo estaba en el trabajo. Para empeorar las cosas. Mi mamá está de su lado. No me importa si mi mamá se enoja. Su esposo tiene que irse. He tratado de llevarme bien con él. Pero es imposible. Constantemente me hacen sentir como si fuera inferior y una carga en esta casa. No he dicho nada en todos los años que él ha vivido aquí. Pero me ha estado poniendo a prueba y esta vez no lo voy a soportar. Sé que mi madre me va a llamar tan pronto como se despierte. Lo que me da un par de horas debido a la diferencia horaria. Estoy preparada para mantenerme firme. Incluso si eso significa que tengo que darle un ultimátum. No va a hacerme sentir culpable como lo ha hecho todos estos años. No va a obligarme a hacer las paces con la gente equivocada. Cualquiera puede ver que mi padrastro es engreído e irrespetuoso. ¿Cómo pudo mudar a su hija a mi casa sin permiso? Estoy segura de que le suena ridículo como a mí. Su hija tiene 23 años. Tiene un trabajo y es madre. No necesita quedarse con nosotros. Eso fue lo que le dije hace 2 semanas porque seguía quedándose a dormir por largos periodos. Se sentía como si se estuviera mudando. Así que sugerí que empezara a colaborar. Él dijo que necesitaba pasar tiempo con ella y que yo solo estaba siendo celosa. Así que decidí callarme por el bien de mi cordura. Después de eso. El problema fue la supuesta privacidad. ¿Pueden creer que esta chica me estaba exigiendo privacidad? Esta es la casa de mis padres y no la de ella. Se enojó conmigo porque entré a la sala de estar mientras ella estaba en una videollamada. Luego me pidió que me fuera porque era una llamada telefónica privada. Le dije que había muchas otras habitaciones donde podía hacer la llamada. Así que no me iba a ir. Entonces hizo un berrinche enorme. Que su padre no me permitió escuchar el final. Cuando ella se fue. Le dije que estaba molesta por su descarado irrespeto. Estaba empezando a sentirse demasiado en casa y haciéndome sentir incómoda. Así que sugerí que a partir de ahora se reunieran cuando yo no estuviera en casa o en casa de ella. Se enojó. Me alzó la voz y me llamó mocosa malagradecida. Me dijo que esto se debía a mis problemas con mi padre. Dijo que era claro que estaba actuando así porque no recibía suficiente atención. Me sorprendió la audacia de este hombre. ¿Cómo se atreve a involucrar a mi padre en esto? Así que hice lo que su hija me había hecho a mí. Fui y le conté a mi madre lo que había dicho. Supongo que era demasiado pedirle que se pusiera de mi lado. Me dijo que lo había malinterpretado y que deberíamos disculparnos mutuamente. Me negué a disculparme con él. Así que lo he estado ignorando durante la semana pasada. Cuando mi mamá regresó. Yo planeaba decirle que se mudaban ellos o yo. Después de todo. Es la casa de mi padre y mi hogar de la infancia. Pero ahora parece una decisión que hay que tomar porque este hombre fue e hizo la cosa más escandalosa. Llegué a casa y encontré mis cosas empacadas y afuera. Pegada a una de mis maletas había una nota. Era mi padrastro diciendo que no le había dejado otra opción. Estaba cansado de mi actitud. No iba a elegir entre su hija y yo. Así que estaba claro que yo tenía que irme. Fue tan triste como nuestra relación había cambiado tan rápido. Cuando se casó por primera vez con mi mamá. Era un muy buen hombre. Hizo todo lo posible por ser un padre para mí. Éramos muy unidos y podía acudir a él con cualquier problema. Entonces. Un día. Su hija nos visitó. Se acababa de mudar a la ciudad y empezó a pasar mucho más tiempo con su papá. Yo estaba emocionada de tener otra hermana. Especialmente una chica. Así que hice todo lo posible para hacerla sentir bienvenida y como mi hermana. Desde el principio pude ver que ella no estaba interesada. Actuaba como si le agradara frente a nuestros padres. Pero cuando ellos no estaban. Me ignoraba y fingía que yo no estaba a su nivel. No le dije nada de esto a ninguno de los dos. Solo decidí distanciarme de ella y no hacer un gran problema al respecto. Avanzamos hasta ahora. Ella básicamente se ha infiltrado en mi hogar. Mi supuesto padrastro ha dejado caer su fachada de ser un buen papá. Supongo que se ha puesto tan cómodo que ahora están saliendo sus verdaderos colores. Creo que también se está aprovechando del hecho de que mi madre está actualmente fuera del país.
Mi madre suele estar fuera del país durante meses debido a su trabajo. Recientemente regresó al trabajo. Se tomó un largo descanso cuando mi padre falleció y tuvo que cuidarme. Tenía un pequeño negocio para mantenernos. Pero después de casarse decidió que quería darle una oportunidad más a su carrera. Soy lo suficientemente mayor para cuidarme sola y mi padrastro está aquí para ayudar si es necesario. Apoyé mucho su decisión y estaba muy orgullosa de ella. Ahora me arrepiento de haberla dejado ir. Parece que le ha dado a mi padrastro el valor para empezar a maltratarme. Eso explicaría por qué ha decidido mudar a Sara a la casa y echarme. El resto de la nota explicaba que solo volvería a la casa si me disculpaba con mi hermanastra. Si no lo hacía, tendría que buscar mi propio lugar para quedarme. Se negó a quedarse con alguien que perturbara la paz y no tuviera modales. Quería hablar de modales cuando él era un mocoso mimado y no tenía modales. Le mostraré modales. Aunque no estoy segura de lo que voy a hacer al respecto. Pero no voy a ser echada de mi casa por un hombre que no la compró. En cambio, voy a hablar con mi madre y a hacerle saber lo que ha pasado. Voy a decirle que mi hermanastra no se va a mudar. Ella va a tener que escucharme por una vez. Yo no voy a escucharla a ella. Ella tiene que escucharme a mí. Yo soy quien tiene que quedarse con esta gente. 2047 Ese lo que haga después depende de su respuesta. Ya sea resolver esto pacíficamente o empezar a tener problemas como familia. Prefiero la primera opción que la segunda. ¿Creen que estoy exagerando? ¿Creen que tal vez estoy haciendo esto por celos? Estoy tratando de obtener la mayor perspectiva posible sobre esto. ¿Qué podría justificar echar a una persona sin previo aviso mientras está en el trabajo? ¿No es eso una falta de respeto? ¿No es eso una audacia desenfrenada? Cuanto más pienso en esto, más me enfado. Creo que he terminado de ser amable. ¿Qué creen que debería hacer? Actualización. Gracias a todos por sus respuestas y comentarios. Tengan por seguro que he leído todo lo que han escrito. Me he calmado desde el incidente. Creo que la decisión que he tomado es la mejor en este momento. He intentado ser adulta y educada. Sin embargo, las personas con las que estoy tratando no respetan eso. Cuando llamé a mi madre tan pronto como se despertó, no perdí tiempo en contarle lo que me habían hecho. Esperaba que al menos se sorprendiera y tal vez estuviera de acuerdo. No obtuve nada de eso. En cambio, me preguntó qué había hecho mal. Dijo que no estaba sorprendida porque David, mi padrastro, le había advertido sobre esto. David le dijo a mi madre que yo había sido grosera e imposible de tratar. Me enfadó descubrir que David le había estado mintiendo a mi madre. Entonces le pregunté dónde estaba su lealtad. ¿Con su hija o con el hombre con el que se casó? Dijo que no tenía nada que ver con eso. Que su lealtad era con nuestra familia como unidad. Me dijo que David le había dicho que iba a mudar a su hija. Aparentemente me habló de ello y yo le dije que preferiría mudarme. Así que el día que mudó a su hija, empacó mis cosas y me echó. Ahí lo han oído directamente. David y mi madre planearon echarme y reemplazarme con su hija inútil. Le dije a mi madre que estaba muy decepcionada con su toma de decisiones. También la acusé de amar más a su nueva familia que a mí. Claramente estaba tratando de borrar su pasado. ¿Qué era yo? Y abrazar su futuro. ¿Qué era mi padrastro y su hija? Trató de negarlo. Pero no quise escuchar nada de sus palabras. Le dije que antes de hacer cualquier cosa grave, le iba a dar la oportunidad de corregir esto. Le hice saber que tendrían 24 horas para irse de la casa de mi padre antes de que los echara yo sola y que si se iban, nunca podrían volver. La única persona que tendría permitido volver a la casa sería ella. Perdió los estribos y en realidad trató de culparme a mí de todo. Dijo que yo estaba cambiando y volviéndome malagradecida. Me preguntó cuánto tiempo iba a alejar a la gente que se preocupaba por mí. ¿Pueden creer que en realidad me acusó de tener un problema de abuso de sustancias? Estaba convencida de que estaba tomando algo que me hacía sentir irracional. Casi me dan ganas de reírme. El juego a largo plazo de David había funcionado. Había logrado que mi madre estuviera sola y echarme de la casa. Por supuesto. Él tiene que ser el típico padrastro.
Colgué a mi madre y me preparé para ir a trabajar. En el trabajo. Apenas podía concentrarme sin música. Cada vez que no tenía música, pensaba en mi conversación con mi madre. De hecho, empecé a temblar mientras pensaba en esto. Lo siguiente que supe es que estaba teniendo un ataque de pánico en toda regla. No había tenido un ataque de pánico desde el funeral de mi padre. Me costaba mucho creer que se había ido y seguía soñando con él. Entonces, vi a alguien en el funeral que se parecía a él. Pero resultó ser otra persona. Ahora, esos dos querían separarme de lo último que tenía de él. No iba a aceptar esto. Esa casa no era de ellos. Era de mi padre. Actualización. ¿Pueden creer que mi padrastro no tenía idea de que la casa estaba a mi nombre? Debieron haber visto la cara que puso cuando los eché a él y a su estúpida hija. Se sintió muy bien deshacerme de esa basura. Habían mostrado sus verdaderos colores y yo actué en consecuencia. Estoy de acuerdo con la teoría de que alguien en los comentarios tenía. Mi padrastro vio a una mujer que tenía bienes. Tenía una casa muy hermosa y grande. Era viuda. Pero con una hija. Ahora bien, eso sería un problema. La hija podría influir fácilmente para que ella lo dejara. La hija también se interpondría en el camino para que él pusiera la casa a su nombre. Así que, ¿qué hizo? Fingió ser una buena persona y se ganó mi confianza. Cuando sugirió que mi mamá volviera a su carrera, lo apoyé. Pensé que estaría segura de vuelta aquí con él y así nos separó con éxito. Una vez que estuvimos separados, era el momento de que usara a su hija para hacerme sentir incómoda. Empezó a alejarse emocionalmente de mí y a mostrar ese afecto a su hija. Eso llevaría a que yo me quejara, me enfadara y actuara de forma irracional. Asumió que la casa estaba a nombre de mi madre. Así que su principal objetivo era que me echaran por ser básicamente una mocosa. Mi madre se lo creería porque solo lo había visto ser amable conmigo. Confiaba en él con su vida. Antes creería que su hija estaba siendo hostil con su hijastra. Nunca creería que el hombre con el que se casó no era bueno. Una cosa que mi madre odia es estar equivocada. Él lo sabe y lo usa para engañarla. Su última parte probablemente era vivir en esa casa con su hija mientras mi madre estaba fuera. Probablemente la convencería de poner la casa a su nombre en un par de meses. Poco después, se divorciaría de ella y se quedaría con la mitad de sus bienes o se desharía de ella y se quedaría con el dinero. Pero, de nuevo, algunos de ustedes querían hacer de abogado del diablo. Por supuesto. Tenía que escucharlos y dejar las cosas claras. Hubo alguien que dijo que yo podría haber evitado esto si hubiera permitido que mi hermanastra se quedara conmigo. Ella tendría que ser una persona agradable con la que pudiera vivir para que yo hiciera eso. Ella no lo era. Era lo peor. Siempre que usaba la cocina, no limpiaba después de sí misma. Siempre que ella estaba cerca, desaparecía dinero en la casa. Siempre que ella estaba cerca, la casa siempre estaba hecha un desastre. Entraba en mi habitación sin mi permiso varias veces y usaba mis cosas. Lo sé porque tengo un orden particular en el que dejo mis cosas. Puedo notar fácilmente si alguien toca mis cosas. Así que no iba a vivir con alguien así permanentemente. Ahora, volvamos a lo que pasó a principios de esta semana. Fui y conseguí todos los papeles que necesitaba para que este desalojo fuera legal. No iba a jugar y dejar ningún resquicio para que volvieran. Me llevó un tiempo. Pero todo se agilizó con la ayuda de un amigo mío. Tan pronto como tuve todo en orden, fui a la casa. Toqué y mi hermanastra abrió la puerta. Intentó cerrármela en la cara y me dijo que no era bienvenida. Fingí estar triste y dije que estaba allí para disculparme. Estaba muy confundida porque esto era muy diferente a mí. Entonces su padre salió de detrás de ella y me preguntó qué estaba haciendo allí. Entonces les hice saber que tenían unas 8 horas para sacar todo lo que les pertenecía de la casa. En realidad estaba siendo bastante generosa porque él tenía muchos muebles en la casa. Le dije que volvería. También le mostré la orden judicial. Le dije que si no empacaba sus cosas, tendría que sacarlo por la fuerza. Tiraría todo lo que él considerara de valor.
Mi única preocupación sería sacar a la escoria de mi casa. Iba muy en serio cuando dije eso. Pero él no parecía tomarme en serio. Me dijo que no podía hacer esto sin el permiso de mi madre. Me dijo que todo lo que había hecho era ilegal y que me iba a hacer arrestar. Así que le dije que hiciera todas las llamadas que quisiera. Lo único que harían sería hacerlo quedar como un tonto. Edición. Dejaron las llaves con el vecino y no había rastro de ellos. Pensaban que iban a lograr que me echaran de mi casa de la infancia. El delirio entre esos dos es suficiente para hacer una telenovela. De todos modos. Me voy a relajar descansando en la casa de mi padre sin que nadie me interrumpa. Los últimos días han sido difíciles para mí y necesito relajarme. Actualización. Qué tonta fui al pensar que todo había terminado. Mi madre decidió que iba a castigarme porque no se salió con la suya. Había estado ignorando sus llamadas durante días porque no tenía nada que decirle. Unas 2 semanas después. Atacó por primera vez. Fui a una cita para que me revisaran los dientes. Una vez que terminé, descubrí que tenía que pagar todo de mi bolsillo. Mi dentista me avisó de que mi seguro médico no era válido. Esto fue una sorpresa para mí porque siempre había estado asegurada. Cuando hice algunas llamadas, descubrí que mi madre me había eliminado como beneficiaria de su seguro médico. Ni siquiera me lo hizo saber para que pudiera obtener mi seguro. Estoy segura de que hizo esto para que cuando fuera a una cita tuviera que pagar de mi bolsillo. El costo de la cita me hizo retroceder. Cuando vi lo que hizo, me enfadé. Pero no iba a darle la satisfacción. Si quería hablar, entonces volvería a casa y hablaríamos cara a cara. Ya que quería depender de alguien que ni siquiera era pariente suyo. Yo no le debía nada. Hice arreglos para mi seguro después de eso. Decidí cancelarla de todas mis suscripciones de streaming. A mi madre no le gustaba la tecnología. Había entrado en el streaming gracias a mí. Cuando descubrió que algunos de sus programas favoritos de todos los tiempos estaban en línea, me pidió que la ayudara a crear una cuenta. Quería ahorrar dinero. Así que decidí añadirla a la mía. Ya que ella ya estaba haciendo mucho por mí. Supongo que se podría decir que teníamos una relación bastante simbiótica y por eso nuestra ruptura es tan desordenada. Sé que es raro que describa la pelea de mi mamá y mía como una ruptura. Pero se siente así porque siempre hemos dependido la una de la otra. Eso fue hasta que dejó que un hombre se interpusiera entre nosotras. Después de eso, fue muy difícil para mí confiar en ella. Cuando mi mamá descubrió que sus plataformas de streaming no funcionaban, decidió enviarme un correo electrónico. Me envió un correo electrónico bastante pasivo-agresivo y formal. Esta vez le respondí y le dije que sus servicios habían sido cancelados porque no podía pagar mis facturas. Si yo tenía que pagar mis facturas médicas, entonces ella tendría que pagar por sus servicios de suscripción. Podía imaginar lo molesta y enojada que estaba. Podía jugar ese juego. También podía ser mezquina. Aprendí de la mejor. Ella. Para cuando ella fuera a cancelar cualquier cosa que me vinculara a ella, yo ya me habría quitado. Claro. Ella me había estado apoyando económicamente en algunas áreas de mi vida. Ella es la que insistió porque no quería que dejara el nido. Pero estaba claro que ahora me estaba echando del nido. Pero sabía que mi mayor batalla aún estaba por venir. Porque ella regresaría a casa en un mes. Sabía que iba a presentar una gran batalla por la casa y yo estaba preparada. No voy a ceder. No importa qué truco tenga bajo la manga. Era tan triste que su marido nos hubiera puesto en contra de la otra. Ahora más que nunca desearía que mi padre siguiera vivo. Siempre era el amortiguador entre nosotras cuando nuestros temperamentos se elevaban. Siempre sabía la manera correcta de resolver los conflictos y dejar a todos contentos. Estoy segura de que no querría que estuviéramos peleando por todo esto. Pero ella tomó su decisión y me rompió el corazón. Soy su bebé. ¿Cómo pudo hacerme esto? Actualización. Estoy escribiendo esto con el corazón roto. Esta es una de las pocas veces que mi madre está equivocada y yo tengo razón. Ojalá fuera al revés. Ahora. Mi madre está en el hospital después de sufrir un ataque al corazón. Ruego que encuentren a David y lo hagan pagar por esto.
Sabía que no se podía confiar en él. Pero nunca supe que su corazón fuera tan frío. Mi mamá tardó mucho en volver al mundo de las citas y confiar en algún hombre. Así que... ¿por qué tuvo que romperle el corazón así? Habían pasado unos 2 meses desde que mi mamá regresó del extranjero. Cuando regresó, peleamos por la casa. Pero al final la casa era mía. Intentó llevarme a los tribunales. Pero el juez la desestimó. Así que se mudó y consiguió un apartamento con David. No tuvimos contacto durante esos 2 meses. Al principio fui victoriosa porque había conseguido la casa para mí sola. Sentí que les había ganado. Pero después de un tiempo empecé a sentirme muy triste. Echaba mucho de menos a mi mamá. No he estado lejos de ella durante tanto tiempo y me estaba matando. Pero el orgullo pudo más y decidí no contactarla. Ojalá me hubiera puesto en contacto aunque fuera una vez. Tal vez se habría abierto conmigo. Tal vez habría visto las señales de que este hombre se estaba apoderando lentamente de todo lo que poseía. ¿Para cuándo hablamos? Ya había vaciado todas sus cuentas bancarias y ya había dejado el apartamento. Regresó y descubrió que se había llevado todas sus pertenencias esenciales. Le dejó una nota agradeciéndole el dinero y haciéndole saber que debería haber confiado en mí. También confesó que su hija no era su hija, sino su compañera. Esto fue demasiado para que mi madre lo asimilara. Empezó a llorar. No podía comer. No podía hablar y no podía salir de casa. Alguien del trabajo se dio cuenta de que no había ido a la oficina durante un tiempo. Así que me llamó y me preguntó por ella. Les dije que no estaba en contacto con ella y que había dejado de hablarme. Lo siguiente que supe es que recibí una llamada del hospital para hacerme saber que mi madre se había desmayado. Había ido a la tienda y le había dado un ataque al corazón al azar. Cuando fui a su apartamento y revisé sus cosas, encontré la carta que le dejó. Ese monstruo se ganó su confianza y luego se llevó todo por lo que había trabajado. Incluida la confianza que tenía en la gente. Está despierta y he estado hablando con ella. Me ha contado todo lo que sabe y he presentado una denuncia ante la policía. No hay mucha esperanza de encontrarlos. He dado a la policía toda la información que tengo. Pero ahora lo único que puedo hacer es estar al lado de mi madre mientras lucha por su salud. Ojalá no hubiera escuchado a mi estúpida cabeza. Debería haber escuchado a aquellos de ustedes que me dijeron que no tirara mi relación con mi madre por una casa. Tal vez debería haberme puesto en contacto y haberme disculpado con ella. Tal vez debería haber investigado a David antes de permitirle siquiera ponerle un anillo a mi madre. Hay tantas cosas de las que me arrepiento. ¿Alguna vez han hecho algo tan drástico que ha cambiado la trayectoria de sus vidas? Actualización. Hola a todos. No estaba segura de si iba a publicar otra actualización. Mi principal objetivo iba a ser mi mamá y ayudarla a sanar. Pero siento que les debo a todos ustedes hacerles saber sobre los últimos acontecimientos. Los policías trabajaron horas extras para encontrar a David y a Sara. Resultó que esos ni siquiera eran sus nombres. Sara no tenía 23 años. Tenía una década más. Han estado estafando a gente en todo el país durante varios años. Se las arreglaron para rastrearlos hasta una ciudad determinada. Pero para cuando llegaron allí, descubrieron que los dos se las habían arreglado para escapar. Se creía que habían escapado a un país donde no había extradición. Eso significaba que se salieron con la suya. ¿Cómo se pueden imaginar? Mi madre y yo no estábamos contentas con esto en absoluto. Estábamos furiosas y con el corazón roto. Sentimos como si el mundo entero nos hubiera fallado. Así que me concentré en cuidar a mi madre hasta que recuperara la salud y en reconstruir la confianza en nuestra relación hasta el día en que recibimos la llamada. David ya no estaba y Sara estaba bajo custodia policial. Según ella, había muerto en un negocio que salió mal. Alguien llamó a la policía y ella fue detenida como testigo. Su príncipe coincidía con su verdadero nombre en el sistema. También la relacionaron con varios casos de fraude y malversación de fondos. Entonces, la policía pudo determinar que esta era la Sara que habíamos estado buscando. En cuanto a David, se cree que se desangró durante varios minutos antes de morir. Sara entró en pánico y no llamó para pedir ayuda. Así que trató de salvarlo en vano. Fue entonces cuando alguien vio lo que estaba pasando y llamó a la policía.
Para cuando llegó la policía. Ella estaba demasiado en shock para hacer otra cosa que ir con ellos. Creo que voy a visitarla tan pronto como pueda. Necesito mirarla a los ojos después de lo que hizo. Quiero ver remordimiento reflejado en su cara. Si no veo eso, entonces deseará haber tenido el destino de David primero. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por el apoyo que me han dado durante este momento difícil. No ha sido fácil recuperar la salud de mi madre. Este no es su primer ataque al corazón. Me asustó y me hizo sentir que iba a perderla. Créanme. Me arrepiento de cada cosa mezquina que he hecho. En cuanto a ella, también lo siente mucho. Se arrepiente de haber tomado partido por David. Ha prometido que a partir de ahora va a ser muy cautelosa cuando se trate de extraños. Ha pasado aproximadamente un día desde que Sara fue sentenciada. Fue condenada a cadena perpetua debido a la gravedad de sus crímenes. Parece que ha estado haciendo esto durante varios años. Cuando se le preguntó por qué ella y David regresaron al país, fue debido a una ex de David que le había dejado una cantidad sustancial de dinero. Esta era alguien a quien él le había hecho una estafa romántica. Parece que ella se olvidó de quitarlo de su testamento. Él se arriesgó por codicia. Aunque Sara intentó detenerlo. Cuando llegó para reunirse con el abogado, fue emboscado por los hijos de esta mujer. Ellos son los que lo atacaron y lo mataron. Como dicen, el que a hierro mata, a hierro muere. Esto le iba a llegar tarde o temprano. Me alegra que no pueda dañar a nadie más y a dónde ha ido. Se arrepentirá de todo lo que ha hecho. El hecho de que no esté en la cárcel no significa que haya escapado al castigo. En cuanto a Sara, va a envejecer en esa cárcel. Va a morir en esa cárcel y nunca volverá a respirar aire libre. Obtuvo lo que se merecía y estoy muy satisfecha. Le conté a mi madre sobre mis publicaciones y ella quería que incluyera un pequeño consejo para los padres. Quería decir que cosas como estas son más comunes de lo que uno podría pensar. Sugirió que los padres siempre deberían asegurarse de que sus hijos estén bien cuidados antes de volver a casarse. Al menos mi padre se había asegurado de que mi nombre estuviera en las escrituras de la casa. De lo contrario, habríamos perdido la casa por su culpa. También dijo que deberían tener cuidado a quienes dejan entrar en su casa porque podrían no ser quienes creen que son. Estoy de acuerdo con ella. Ya que todos hemos aprendido. Al menos tuvimos suerte. He oído hablar de gente que no tiene tanta suerte como nosotros y lo siento mucho por ellos.